Prototipo Ford. ¿Y sabe una cosa? Nació como prototipo Ford. Lo había hecho en aquel momento la gente que trabajaba para el óvalo. Un diseño de Pedro Campo, un ingeniero excepcional, que aportó muchísimo al turismo de carretera. Estos de Ford prototipo en algún momento eran lo más parecido al automovilismo internacional. Incluso fue la etapa más aproximada que tuvo el automovilismo argentino por todo aquello que prácticamente era trasladado y mejorado aquí. Fíjese el spoiler posterior para generar la carga suficiente. Claro, este auto de tracción trasera con la potencia que utilizaba en aquellos momentos era una necesidad imperiosa. Llegaron a correr en ruta también. Recuerdo bien que en algún momento Emiliosi lo hizo con el Halcón, que era una cosa nacida con un reglamento parecido al de este. Pairetti lo hizo famoso. Lo hizo famoso porque el Mato ya es uno de los que mejores manejaba la verborraquia en aquella época y lograba sus réditos más allá de su capacidad conductiva, innegable. Todavía se mantenía en muchos casos el volante a la derecha porque había autos que venían importados directamente desde Estados Unidos, pero que tenían esta aplicación. ¿Por qué? Porque como todavía lo mantienen los ingleses, nació así el circuito, digamos, de las calles y las carreteras. Ahora son todos a la izquierda. Fíjese la butaca, ¿no? Cómo era ya prácticamente desplazada hacia atrás. El tema de mejorar la distribución de pesos. Estos autos fueron de los más rápidos en las rutas. Se comenta que superaban holgadamente los 250 kilómetros por hora. El motor, un 6 cilindros, pero además con 3 carburadores doble boca, lo que implicaba prácticamente un carburador por boca y una potencia tremenda. Los autos tenían algo así como 4.000 centímetros cúbicos. Llegó un momento que en el turismo de carretera se fue perdiendo fuerza. ¿Saben por qué? Porque eran tan autos de carrera que no había pilotos para manejarlos en su mayor expresión. Esta es una recuperación que hizo Eduardo Bouvier de un auto que no solo es emblemático para el TC, sino también para el automovilismo en general. Sacamos el capot, en este caso para observar la mecánica, ¿no? Que impulsaba a estos vehículos. Eran 350 caballos, motores de 4.000 centímetros cúbicos, se mantenía prácticamente la cilindrada original de los motores que se empleaban. Miren un detalle, doble amortiguador. ¿Sabe lo que se hacía? Se hacía trabajar generalmente uno la compresión y otro la expansión para poder trabajar con diferentes valores. La suspensión era la original del Chevrolet, que es bastante anterior a esta época, porque General Motors se caracterizaba por mantener prácticamente muchos componentes para abaratar el costo de los autos, como es en Estados Unidos. Este es un motor 250 centímetros cúbicos, un Chevrolet que tiene una arquitectura muy parecida a la que utilizan actualmente los turismos de carretera. Nos desplazamos del otro lado. Aquí observamos el sistema de escape. Utilizaban 3-a-1 y después salían 2 caños hacia la parte posterior y siempre el escape debajo de la admisión. Fíjese que todos los conductos tienen prácticamente la misma curvatura y el mismo largo. Es para mejorar el rendimiento en la admisión y con ello la potencia. Hay que retrotraerse a la época, Estamos hablando prácticamente de 50 años atrás, un momento donde los autos y la mecánica era muy parecida a la que estaba más allá del océano Atlántico. 30 años pasaron. Este es uno de los Falcon que ya comenzaba la década del 80, ya se observaban ciertos elementos aerodinámicos. El turismo de carretera alternaba la ruta con autódromos. Fíjese lo que era la toma de aire de los carburadores, ¿no? Es decir, bien elevado, le decían un periscopio. Incluso algunos llegaron a superar la línea del techo. Ya se conocía la importancia del efecto resonante de los conductos largos. Usted levanta el capó de su auto de ahora y va a ver que los conductos de admisión son largos, están calculados específicamente para producir un plus de potencia. Ya los mecánicos argentinos reconocían todo esto y lo aplicaban dentro de las medidas que se permitían, porque hubo un momento que se determinó que el reglamento no permitía superar la línea del techo a las tomas de aire, por eso estaba así. Otros lo llegaron a superar. Toma de aire también para otros elementos. La aerodinámica empezaba a tener tratamiento. Ya el Falcon no era Falcon adelante, porque se trataba de mejorar la penetración. En aquellos todavía se mantenía la inclinación del parabrisas, como así también toda la parte trasera del auto, que por cierto no es buena originalmente, ¿no?
porque fíjense que es un pizarrón de adelante y de atrás. Después se fue descubriendo algún pícaro soltaba la tapa del baúl para que se elevara y mejorara la penetración. Y bueno, otros no, se mantenían en el reglamento y producían esto, que frenaba mucho. ¿Saben una cosa? A 220 kilómetros por hora, el perfil del Ford en esta época, que en la parte de atrás era exactamente igual al auto original, necesitaba 30 caballos más para igualar la performance. Historia del turismo de carretera. Este lo conducía Jorge Martínez Boero, el gaucho de Bolívar, que llegó a participar no solo con esto, sino también con las cupecitas en la tierra y con algún Sport prototipo cuando se mezclaron junto con el TC. Qué pilotos, por Dios. Uno tuvo la oportunidad de verlos, de disfrutarlos. El que conducía este vehículo, Oscar Castellano, que todavía está dentro de la categoría, había nacido en el turismo mar y sierra, después pasó por la Fórmula 2, manejó una de las mejores relaciones de peso-potencia de la época, un estudioso de todo. Siempre recuerdo esta toma dinámica, ¿no? Le decíamos la galleta por la forma que establecía o trataba de aprovechar parte de la capa límite de la corriente de aire sobre el capot y además lo neutralizaba con esto, lo cerraba. En cambio, otras tecnologías pretendían la misma performance en función de lograr, digamos, una carburación más simple. La Coupé Dodge GTX del Pincho Castellano fue campeón prácticamente 87 y 88 con el Dodge, pero tuvo una triple corona conduciendo un Falcon. Digo, ¿por qué? ¿Qué dos autos? ¿Qué dos pilotos? Porque acá está el del otro, el de Roberto Moura. Este aprendió a manejar en competición en Carlos Casares, con categorías de tierra, usaban los Chevrolet 400, los primeros Dodge, los Valiant, por así decir, y allí se fue gestando. Después demostró dentro del turismo nacional en aquella época, se subió un TC, llegó a ser ídolo, no solo con el Dodge, sino también con el turismo de carretera. ¿Vieron lo que le decía de la toma? Esta era la que recomendaba la mecánica de Omar Wilke y Jorge Persoli. Por entonces eran una sociedad que estableció los mejores resultados mecánicamente dentro del turismo de carretera. Ya penetrante las trompas, nada que ver con el otro Dodge. Si nos desplazamos un poquitito lo observamos. Fíjate cómo ese es otro de los autos que condujo Roberto Moura. Ese era el perfil de cuando se chocaba literalmente con Castellano una y otra carrera, ¿no? En función de pelearse por un buen puesto, con mañas algunas, de uno y de otro. Mirá, marcame el perfil del auto. La Coupé GTX sigue manteniendo esta posibilidad. Es prácticamente una flecha, por eso es angosta adelante y un poco más ancha atrás. Uno de los desarrollos que hacía Chrysler por aquellos tiempos. Pero el Toro Moura quiso volver a aquella marca que le pedía prácticamente la gente a gritos, que era la de Chevrolet. Un auto como este, identificado con Carlos Casares, con la capacidad de ese triple campeón del turismo de carretera. No lo pudo ser cuando lo intentaba prácticamente en una carrera en las cercanías de Lobos, donde todavía está el monumento que recuerda a uno de los referentes más importantes, no concretamente de marcas, de Dodge o de Chevrolet, sino concretamente del turismo de carretera en fines del siglo XX. Fíjense, la trompa estaba recortada especialmente para refrigerar el borde externo del neumático, que es el que más sufre en los autódromos. Y le voy a mostrar un detalle, porque el flaco Traverso, alguna vez me bajaba del entrenamiento con Luis Di Palma, me subía con Traverso. Doy fe que fumaba. Es más, no me dejaba encender el cigarrillo durante los entrenamientos lanzados a velocidad, lo encendía él. Fíjese lo que tenía, un pequeño cenicero entre las dos butacas. Todo un personaje este flaco, Además, lo llevaba prácticamente como un auto de calle en los lugares más comprometidos de este escenario. Desde adentro, lo que me permitió la vida transitar con el turismo de carretera, recuerdo dos formas de manejo, la de Mouras y la de él, que prácticamente no movían el volante para llevar a los autos en la mejor trayectoria cuando estaban compitiendo o cuando estaban clasificando. ¿Qué te hace acordar esto? Esto me hace acordar todas las carreras, todos los aires. Gané 6.
Una la perdí porque apareció uno con un pullover rojo, yo venía en punta cortado, como yo era muy reglamentarista, paré. ¿Te acordás? Otra, se cortó un resortito de válvula, me trabó una guía de válvula, una puntita de un resorte que se rompió, venía en punta cortado, paré. Otra, se me ponía en corto las bujías, como inauguramos la de 8 milímetros, las pasaban de torque, y había un periodista, yo salía y entraba a boxe, faltaban 15 minutos para alargar la final, pero había un periodista que insistía que la carrera no se largaba por culpa mía, porque yo entraba a cambiar bujía y salía de vuelta. Ese periodista, ¿sabés quién era? Era vos. Ella es reglamentarista, yo también, ¿eh? Sí, pero no estábamos en horario, vamos a aclararlo, no estábamos en horario, tenía 10 minutos todavía. Así que largaba en punta, perdí 3 carreras, que para mí... Una culpa mía. Una culpa tuya. Una culpa del profesor Juárez. Era esa es la simpatía que me tenés, entonces ahí venía rápido, no lo sabía. Por supuesto que yo tengo simpatía. Ahora tuvimos un accidente, uno de los más. Tuve 2 accidentes en el automovilismo. El más grave lo tuve con vos, acá en Buenos Aires. 2 accidentes nada más en toda mi campaña. Así que, ¿por qué no? Claro que te tengo afecto. Más allá que a veces no coincidimos, no tanto con vos, sino con algunos colegas tuyos en toda la apreciación, pero creo que es normal, me parece. No, si no hay disenso, no se puede progresar. Claro. Oscar, ¿cuál era la aptitud que más te gustaba de este auto? Mira, lo que más me gustaba de este auto que trabajaba Rego. Rego era un ser excepcional. Rego ganábamos la carrera y el día lunes lo buscaba y tenía todo el auto desarmado. Y el día domingo, que no teníamos carrera, lo buscaba y estaba con el metro y con la escuadra midiendo los sensores, porque él decía que era una cuestión de geometría. Extraño eso. Un tipo que era colectivero. Me hizo ganar 20 carreras. Una cosa fantástica. A veces reniego con el profesionalismo de hoy, con tantas cosas que la mayoría de las personas trabajan bien, pero hay otros tantos que venden humo. Y reniego con eso.